Ok, entonces les hablaba, para los que recién nos empiezan a ver, les hablaba de la importancia de rodearnos de personas eficaces. Y decíamos, para los que recién llegan a la sintonía, que somos el promedio de las 5 personas que nos rodean. ¿Okay? Entonces, ¿ya pensaron ustedes cuáles son las 5 personas? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien que se anime a decir, estas son las 5 personas con las que más me la paso? A ver, ¿quién es valiente, hombre o mujer valiente? A ver, Sandrita. La costurera, ¿cómo se llama la costurera? Ingrid, la costurera Ingrid. O Ingrid la costurera. ¿Qué más? Una armadora, la armadora es que son 3. Una de ellas, ¿cómo se llama? Zenaida. Entonces va Ingrid, Zenaida, Berenice, La cortadora, la cortadora Shirley. Shirley Y y doña Yolanda, 5 personas. ¿Sí? Esas son 5 personas. ¿Tú te atreverías a decir que te la pasas más con ellos que con tu propia familia? Sí. ¿Sí? Wow, mire. Y es verdad la realidad para todos nosotros. Nos la pasamos más con las personas con las que trabajamos que a veces con la misma familia. ¿Entiendes? Ahora, el desafío para Sandra, si me permites, ¿sí puedo? ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las cualidades ¿cómo es? De Shirley, Berenice, Ingrid, Yolanda y Zenaida? Son bondadosas, son misericordiosas, son sabias, son puntuales, son puras, son castas, tienen buenas costumbres, son de buen hablar, se alimentan bien, tienen una buena dieta. Inconscientemente uno termina siendo realmente el promedio de las 5 personas. ¿Por qué creen ustedes eso? Porque con la constancia de cada día de estar junto a esa persona, se le va pegando lo de la otra. O sea, uno se va entornando en ese mismo ambiente. Bueno, déjeme esas palabras utilizarla de otra manera. ¿Sí? Adquirimos los hábitos de las personas con las que estamos. Y usted al principio puede decir, no, yo no, eso no es así, yo no me voy a volver así, pero tarde que temprano, el que anda con la miel, algo se le pega, ¿no? Perdón, inclusive a veces he visto compañeros que se les pega hasta el hablar. Claro. Entonces sí. Igual que como habla con el que usted se está relacionando en el momento. Si andas con un costeño, se le pega. Si andas con un paisa, muchas veces terminamos hablando así, aunque no lo somos, ¿cierto? ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo mi escuela de misiones en Chile, estábamos con muchos norteamericanos y terminaba uno usando la gramática de ellos, ¿sí? Porque ellos es, digamos, red shirt, ¿sí? Roja camisa. Entonces, para ellos los adjetivos son primeros que el sustantivo. A veces terminaba uno diciendo, oiga, qué camisa linda roja. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y a qué hora? ¿Por qué? Porque aunque no lo decía en inglés, pero sí la gramática de ellos al cambiar se terminaba pegándole a uno, se le pegaba a uno. Entonces, definitivamente, cuando el Señor usó a Salomón para que nos dijera esto, ¿quiere que lo leamos a cuenta de 3? ¿Sí? 1, 2 y 3. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Será prosperado? Quebrantado. Ok. Siguiente, por favor. Okay. Entonces, un sabio chino dijo esto. Impresionante, ¿no? ¿Sí? Somos influenciados por la gente con las cuales andamos. No siempre podemos nosotros elegir nuestros compañeros. Sandra no llegó y dijo, bueno, doña Yolanda, yo necesito que me contrate a esta cortadora, esta guarnecedora, esta... No podemos, ¿cierto? Porque a veces cuando llegamos ya está un equipo, en el trabajo, en el colegio estamos entremetidos con otros. Sin embargo, cuando sea posible, nos conviene elegir a los compañeros sabios. Ok, va de nuevo. Cuando tú llegas a un trabajo, tú llegas y haces parte de un equipo. ¿Estamos? Cuando llegas al colegio, a la universidad, llegas y eres parte del equipo. Cuando llegas a la iglesia, escúcheme esto que esto se empieza a poner bueno.
Mire lo siguiente. Siempre estamos en una comunidad. Tú puedes llegar a la iglesia y decir, no, como es en la iglesia, todos son buenos, todos son santos, todos son sabios, pero es desarrollar la habilidad, diga conmigo, desarrollar la habilidad de acercarme y tener amistad con los sabios. ¿Se entiende? Entonces, si usted llega al barrio en nuevo y llega a la cuadra, usted no busca a los más malos, a los más chismosos, sino que busca a la persona más sabia de la cuadra. Si llegas a la iglesia, a la congregación, llegas y te das cuenta, haces un análisis de quién es la persona más inteligente, más sabia, más entendida y te haces amigo. ¿Ok? Igual en el trabajo. Entonces, a veces no podemos elegir el entorno. Eso pasa muchas veces con la familia. A veces nuestra propia familia no tiene buenos hábitos, no tiene buenas costumbres. Entonces uno debe empezar a cultivarlas, ¿sí? Y adquirir y transmitir. Y si definitivamente no se puede, tú tienes que estar cerca de las personas que te hacen crecer. No sé si me hice entender con esto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos la tendencia a andar con los que son parecidos a nosotros, ¿sí o no? ¿O no? Cuando alguien que tiene problemas de droga llega a un barrio, ¿qué busca? Otro drogadicto. Cuando alguien tiene problemas de alcoholismo, cuando llega a un barrio, ¿qué busca? Otro, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Sí? Pero esto es más tremendo. Y lo hablábamos el otro día, la mujer que termina con el marido porque la golpeaba y la maltrataba y se casa con otro golpeador y maltratador. ¿Por qué? No, porque hay un vacío que les lleva a eso. Y mire qué increíble, buscamos a los que son parecidos a nosotros. Si tú tienes una mentalidad pobre, jamás te vas a acercar a los ricos. No, ¿por qué? Porque usted dice, ¿para qué yo voy ahí? Yo no soy rico. Entonces yo me hago, ¿con quién? Con los pobres. ¿Ah? ¿Les puedo hablar abiertamente o no? ¿Sí? Okay. Cuando uno es bruto, o alguien es bruto, ¿a quién busca? No busca a los sabios, busca a los brutos. ¿Se entiende? Y entonces, esa torpeza se disfraza de que, no, yo me hago con los que son más recocheros, pero no es por los que son más recocheros, son los más irresponsables, los que no tienen planificado el futuro, y como yo no sé para dónde voy, entonces ¿a dónde me voy a unir? A los que están en la misma condición que yo. ¿Ve? Y ahí es donde nosotros necesitamos empezar a entender y a escudriñar con quién nos conviene estar. Escúchame esta frase: ¿con quién me conviene estar? Acuérdense que tenemos lo que merecemos, no lo que queremos. Porque a veces nos hacemos con los pobres y queremos tener mentalidad de ricos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Ve? Usted ame su familia, ámela. Y esto parece como cuando Jesús dijo, el que no me ama a mí por encima de su familia no es digno de mí, ¿no? Y escandalizó a todos, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces usted dice que olvidemos nuestra familia. No decía Jesús eso, sino decía que a pesar de su familia, usted no pidió nacer en el entorno donde nació, pero si su familia es de una mentalidad pobre, si su familia es de unas costumbres que traen pobreza a su vida, usted está llamado a salir y tener una mentalidad diferente a su familia. Alguien dijo algo muy cierto y se lo repito: si usted quiere ayudar a los pobres, usted debe dejar, primero que todo, debe dejar de ser uno de ellos. Tremendo, ¿no? Y cuando hablo no hablo solamente de dinero, sino que para ayudar a una persona pobre usted necesita tener una mentalidad diferente. Y la pobreza no está en el bolsillo, la pobreza empieza en la cabeza. En la cabeza. ¿Ven? Entonces, ¿por qué hablaba esto? Porque siempre tendemos a acercarnos a las personas que son iguales que nosotros.
Qué desafío, ¿no? Qué desafío. Qué desafío que usted hoy haya hecho la evaluación y diga, este son las 5 personas. Ese no hay problema, porque tú dices, yo me la puedo pasar con esas 5 personas. El desafío para Sandra en esta noche y la pregunta para ella es, ¿te sientes cómoda con esas 5 personas? ¿Eres parte de ese grupo? O a pesar de que hayan 10, 20 personas, yo siempre voy a desarrollar la habilidad de elegir la persona que más me conviene. Y hemos pensado que eso es un interés. Y obvio que es un interés. Obvio. Claro que es un interés. Es un interés de cambiar la manera de pensar. Es un interés de aprender de una persona que me pueda enseñar. Es un interés de crecer en mi vida. Acuérdense que siempre hablamos de crecimiento personal. Siempre hablamos de crecimiento personal. Y es necesario acercarnos a personas. Es necesario acercarnos a personas que nos hagan crecer. ¿Se entiende eso? Ame su familia, ame a su hermano, ame a su papá, ame a su mamá, pero usted está desafiado. Si ellos no les ayudan a crecer, usted está llamado a buscar personas y a rodearse de personas que sean para usted personas que lo inspiren y que lo animen a crecer. ¿Se están entendiendo hasta acá? ¿Sí o no? Sí, señor. Ok. No, anterior, por favor. Entonces, tenemos la tendencia de andar con los que son parecidos a nosotros. Y lo que le decía, lo parecido atrae a lo parecido. ¿Con quién andas? Perdóname, pero es que yo siento de Dios les preguntaré hoy, o sea, ¿te has fijado con quién andas? ¿A quién atraes tú? Dime con quién anda. Venga, Pachito, ¿por qué está tan lejos hoy? Porque es que estoy cuidando aquí porque no, Ricardo se come todo. Ahí está Ricardo, venga. Venga, yo lo extraño a usted, venga, hágase aquí adelante. Permiso. Llévese la bolsa del cuarto. Dime con quién anda ahí. Pero dice un dicho que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Bueno, claro, sí, señor. ¿Por qué? Porque cuando, lo que decía Emir, cuando nosotros andamos con ciertas personas, es inevitable. Y a mí me da tristeza aquellas personas que comienzan con la adicción, ¿viste? Uno los ve y siempre al adicto que está comenzando, es la frase permanente, yo manejo la droga. No hay ni uno solo que diga, soy un drogadicto, necesito ayuda. No, yo la manejo. A mí eso no me controla. Es triste. Y a veces me pongo a ver a los chicos que duermen en la calle y yo le pongo el 100% seguro y le firmo donde usted quiera que la persona que comienza a consumir droga nunca jamás se imagina terminar en una calle tirado como indigente o pidiendo unas monedas para consumir droga, se lo garantizo. Porque si se imaginaran ese final, no lo haría nadie. Pero yo quiero preguntarles por qué camino va. Y como le digo, no lo hablo por María José o por Cristina que están aquí o por Carolina que son jóvenes, porque a veces pensamos que eso es un problema de los jóvenes nomás. No, mire la edad que usted tiene, no sé cuántos años tiene Nick, no sé cuántos años tiene Orlando, cuántos años tiene Fernando, pero ustedes también tienen el desafío. Todos tenemos el desafío de analizar a quién nos acercamos, con quién andamos. Y eso es lo más triste, ¿sabes? Eso es lo más triste que pienso yo, que llegamos a la iglesia y siempre, en vez de buscar a la persona que está con mayor crecimiento espiritual, con mayor sabiduría, personas que nos pueden enseñar y nos pueden guiar, generalmente aún en la misma iglesia llegamos y buscamos a los más parecidos a nosotros. ¿Cuándo vas a tener crecimiento? Cuando llegas a tu trabajo y buscas los parecidos a los tuyos. Es más, quizás le voy a contar una historia más triste todavía. A veces buscamos a los que son peor que yo. ¿Por qué? Porque así me siento yo mejor, ¿cierto? Yo soy el líder. Sí, yo no soy tan malo como ellos. Qué triste, ¿no? Eso es triste. En vez de buscar a alguien que nos inspire, siempre queremos rodearnos de personas, de sentirnos igual. ¿Ah?
Claro. Porque imagínense que, vuelvo, perdónenme que yo ponga el ejemplo de la adicción, que es el más común. Llega alguien que tiene un problema de alcohol, ¿sí? Obviamente, ¿a quién va a buscar él? A personas que tengan el mismo problema. ¿Por qué? Porque así el borracho no le va a decir al otro, oiga, usted sí es borracho, ¿no le da vergüenza? ¿Qué le responde el otro? ¿Usted también? ¿Usted qué me dice a mí? ¿Usted igual que yo? ¿Ah? ¿Pide otras dos? Pide otras dos. Yo pago la nota, dice. ¿Ve? Pero si una persona con problema de alcoholismo llegara en medio de un grupo de abstemios o de una persona que odian el alcohol, ¿cómo se sentiría? ¿Qué diría? Este no es mi lugar. Y yo sé que muchas veces entramos en esos entornos donde nos sentimos que no es nuestro lugar. Y tal vez usted aquí en esta noche está sintiendo que no es su lugar. ¡Wow! Tal vez usted está aquí y siente que no es el lugar, que no se siente cómodo acá. Pero la pregunta es, escúcheme la pregunta. La pregunta es, ¿le conviene estar acá o no le conviene estar acá? Ese es el gran desafío. Si estando aquí puedo crecer o estando aquí no crezco, retrocedo. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Seguimos? Por favor. Miren lo que dice 2 Corintios 6. No se asocien. ¿Se alcanza a leerlo? ¿No se asocien qué? Íntimamente con los que son incrédulos. Ok. Es imposible. Yo no sé quiénes son incrédulos de los que están acá y quiénes son crédulos o creyentes. ¿Quiénes son creyentes? ¿Sí? No creo. Pero no lo sé. No puedo juzgar. ¿Ok? Entonces, porque, claro, no confundamos que porque la gente viene a la iglesia es creyente. Ojo, ¿quién es una persona creyente? Hay oidores también. ¿Qué es una persona creyente? Que cree, ¿cierto? Que cree, ¿sí? ¿Y cuando usted se preocupa, cree? No, no cree. ¿Cuando usted se angustia, cree? No está creyendo. ¿Ah? ¿Cuando usted peca, cree? No, tampoco cree, porque si creyera no pecaría, ¿cierto? O pecaría y se arrepentiría. Ok, entonces, no todo el mundo es creyente. Hay muchos incrédulos, aún en medio nuestro. Entonces, miren lo que dice la Biblia. No se asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Quién me puede decir algo de esto? Que no compartan tanto con los incrédulos, que no sean tan amigos, que no se asocien con los incrédulos. No entremos en la mojigatería, no entremos en la falsa fe o en la falsa espiritualidad de decir, yo no le hablo al Señor porque el Señor no es tan espiritual como yo, no es tan creyente como yo, ¿sí? ¿Se acuerdan de los fariseos? Ay, gracias Señor que yo no soy como este publicano, pecador, yo sí diezmo, yo sí ofrendo, yo sí voy a la iglesia, gracias porque yo no soy tan arrastrado como este. ¿Eh? ¿Sí? No se refiere a eso, porque Dios nos llama a tener contacto, a tener relación con las personas. Para Dios son muy importantes las relaciones personales, muy importantes. Y en la escala, obviamente, el pacto del matrimonio es la relación más importante entre las personas. Pero a Dios le interesan las relaciones interpersonales. Pero ¿qué es lo que dice? No es que te aísles, sino que no te asocies íntimamente. ¿Qué podría ser asociarse íntimamente con alguien? O sea, aferrarse a él por siempre. Sí. Para mí sería hacer lo que la otra persona hace, o sea, eso es ir por el camino que él vaya. Me parece a mí eso. ¿Qué sería asociarse íntimamente con alguien?
Cuando uno se asocia íntimamente con una persona, quiere decir que uno prácticamente ve por los ojos de esa persona, o sea que todo lo que esa persona haga, uno está decidido también a hacerlo. O sea, wow, es una conexión muy fuerte con otra persona. Muy fuerte con esa persona. Eso es, a ver, pásale aquí que se ganó un tinto. Se ganó un tinto. Para los que nos ven desde Argentina, un tinto aquí, le aclaramos, es un café pequeño, porque en Argentina un tinto es un vino. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces no va a ser que en Argentina no estamos tomando vino aquí en la iglesia. No sé si después, no mentiras tampoco, pero un tinto aquí es un café pequeño. Esto sería algo así. Sería como algo así de café, una pequeña taza, sería un tinto aquí en Colombia. Lo digo porque hay que explicarlo, ya somos internacionales, entonces. ¿Qué dice Orlandito? Sí, se trata de eso, de abrirle el corazón a las personas, sobre todo a los incrédulos. A veces buscamos personas incrédulas para contarles nuestros problemas, las situaciones que estamos pasando, y le abrimos el corazón, le contamos todas las cosas y empezamos como a tener cierta amistad con esas personas que... Tener más intimidad con las personas que con Dios. A ver, ahí vamos construyendo, dale, dilo que está bueno eso. A veces tenemos más intimidad con las demás personas que con Dios. Ok. Pero yo diría algo y les animo, escúchenme esto, iglesia, les animo a pensar un poco más allá. A veces le contamos los proyectos, no solamente nuestros problemas, Orlando, ¿sí? A veces le contamos los proyectos a alguien que es un incrédulo, que es negativo. ¿Tú qué piensas de esto? No, eso no. Le contamos los problemas al que es envidioso, le contamos los proyectos al que es envidioso. ¿Qué te va a decir? no, eso no sirve para nada. Entonces no solamente nos quedemos en los problemas y en las cosas negativas, sino a veces en las cosas buenas nos unimos íntimamente con los incrédulos. ¿Y qué dice el Señor? ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Miren esa pregunta tan impresionante, ¿no? ¿Cómo puede usted ser justo y a la vez injusto? ¿Cómo puede usted ser bueno y malo con la misma persona o en la misma situación? ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Tenemos luz o tinieblas acá? Luz. ¿O tinieblas? Luz. ¿O las dos? Luz. ¿No? ¿Cierto? Ok. Entonces, ¿cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Mira qué impresionante, ni siquiera dice cómo puede ser un creyente amigo de un incrédulo, no. ¿Cómo puede un creyente asociarse? Tener un proyecto. Y vamos acerca de las relaciones en la iglesia. A veces dicen, uy, no se case con un incrédulo. Pero a veces el incrédulo está aquí porque a pesar de que está en la iglesia vino y pues porque se siente bien, porque siente un refresco en el alma, porque mientras viene a la iglesia siente paz, pero no ha creído, no ha entregado su vida totalmente a Dios, no tiene una mentalidad de fe, sino una mentalidad de creer en su propio esfuerzo, en su dinero, en su trabajo y no en Dios. Entonces, ¿cómo puede una persona entablar una relación o una sociedad con el que es incrédulo? Lo que pregunta el Señor. ¿Cuántos han tenido socios y los han robado? Levanten la mano. ¿Ah? Y pregunta el Señor, mire lo que dice, de nuevo, ¿cómo? ¿Qué preguntan? O sea, es como ver a Pablo diciéndole a la gente de Corintios, pero ¿cómo se le ocurre? Como cuando la mamá a uno lo mira y le dice, yo se lo dije. ¿Sí? Tras de que uno está golpeado, maltratado, flaco, ojeroso y sin ilusiones. ¿Sí? Yo se lo dije, se lo advertí. Entonces lo que Pablo le está diciendo es que ¿cómo le cabe a ustedes en la cabeza asociarse con alguien que tiene principios diferentes a los suyos?
Porque usted quiere hacer las cosas honestas y él quiere hacer las cosas torcidas. Porque usted ve prioridad en ciertas cosas y él ve prioridad en otras cosas. Porque usted pone primero su conexión con Dios, su relación con Dios, y él pone primero el dinero y los placeres. ¿Cómo usted puede asociarse con alguien que no cree en Dios? Yo lo convierto, pastor. Yo la convierto, pastor. ¿Sí? Ok, inténtalo. Yo te espero con el alcohol, la gasa, el mertiolate, el isodine. Y al final, después de cuando ya te haga la curación, te lo dije. No, Dios quiera que no. Pero es lo que dice Pablo. Sí, dime, Sandrita. Pásale el micrófono ahí, Cris. Es algo que pasó de trabajar, también era así. Llegó un muchacho, pues ya trabajaba desde hace rato. Y el muchacho era ateo. Y lo colocaron como administrador de la fábrica. Y los patrones eran cristianos. Y desde que él empezó a administrar se sentía un ambiente feo. Y yo les dije a ustedes, si esta fábrica se la dio Dios a ustedes, ¿cómo van a colocar a administrar lo que Dios le da a una persona que no cree en Dios? Porque él no va a decir, Dios mío, ayúdanos a poder sacar ese pedido rápido. Claro, porque confía en su fuerza, en su habilidad. Y a él no le va a importar eso. O sea, yo le dije, ustedes colocaron a una persona incrédula a administrar lo que Dios les dio a ustedes, como dicen que la luz, la tiniebla, las tinieblas en la luz no pueden estar. Claro, no pueden estar al mismo tiempo. Y mire lo que dice. Mira que seguimos leyendo. Dice, ¿cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? Usted. Y los ídolos. Pastor, yo he hecho negocios con personas, bueno, digamos que creen en Dios, y son personas que han salido más correctas que a veces personas que uno dice están con la vida bajo brazo y no son personas de fiar, ¿sí? Pues eso como que varía, ¿no? De pronto sí, pero es que la calidad de la persona. Lo que pasa es que, a ver, es exactamente, ustedes piensan que el que viene a una iglesia es un creyente y no es así. ¿Quién es un creyente? ¿Quién es un creyente? El que cree. ¿Entiendes? El que cree. O sea, en ninguna parte de la Biblia dice que el creyente es el que viene a las reuniones de la Iglesia de Supremo Amor. O sea, más vale, ojalá pueda ser que tú vengas y creas. Bueno, pero ahí se creer en qué. Sí, el que cree, pero creer qué. En Dios. Pero creer en Dios no es saber que Dios existe, son cosas diferentes. O sea, no confundamos en saber que Dios. ¿Cuántos saben que Dios existe? ¿Cuántos creen en Dios? Entonces usted confía, entonces usted no está preocupado, si usted no ha afanado por qué va a comer, qué va a vestir, dónde va a vivir, usted no se afana por eso, ¿cierto? ¿O sí? Ah, ok. ¿Qué dice Orlando? A veces, encontramos personas que no asisten a una iglesia, ¿sí? Una iglesia cristiana, mas sin embargo son personas que son temerosas de Dios y creen a Dios y creen en los proyectos y van adelante con lo que quieren emprender o lo que están haciendo. Porque son creyentes, es lo que decía, lo que hablaba Hernando, o sea, son creyentes en Dios. Tal vez no sean cristianos evangélicos, tal vez puedan ser católicos o adventistas, pero su fe no está puesta ni en Hernando ni en el negocio, sino su fe está puesta en Dios, y que Dios les va a ayudar y que Dios les va a guiar. Y antes de comenzar un negocio le piden, Dios mío, ayúdame, Señor, muéstrame por dónde voy. Son creyentes, ¿ves? Son creyentes. Entonces la iglesia donde asistas no te hace creyente. ¿Qué te hace creyente? Creer en Dios. ¿Sí? Y al creer en Dios obviamente lo buscamos, estamos conectados con Él, nos dejamos guiar por Él. Eso es ser creyentes, ¿ok?
Te dice, ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos templo de Dios vivientes, como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. ¡Wow! Pero no confundamos, por favor, no volvamos a cometer el mismo error que cometieron nuestros ancestros cristianos de hace una década atrás. Que cuando habla, salga de entre ellos, usted le deja hablar a su familia, entonces ¿cuándo se la va a ganar? ¿Sí? Padres que olvidan a sus hijos y los dejan, ¿por qué? Porque es que mi hijo es un pagano, no cree en Dios. No, nosotros nunca nos podemos desconectar con ellos, sino siempre tenemos que estar unidos en amor. Pero nuestra manera de pensar sí debe ser diferente. Cuando la Biblia dice, por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártese de ellos, es apártese de su manera de pensar. ¿Se acuerdan cuando empezábamos hablando de no se asocien íntimamente con los incrédulos? Por supuesto, si usted tiene un familiar que es incrédulo, usted no le puede pedir un consejo a un incrédulo. Usted no puede, como decía Orlando, ver por los ojos de esa persona. Pedirle consejos a una persona que no cree en Dios, que no conoce la palabra. ¿Cuántos matrimonios se han acabado porque la mujer le pide consejo a la amiga? Dice, no, mi esposo me fue infiel. ¿Usted qué dice? Y la otra que dice, sepárese, déjelo, haga lo mismo. ¿A dónde va a pedir un consejo? Yo ya he hecho así con mis 5 matrimonios. 5. Oh, dice ella. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Cuando hablamos de salir de entre ellos es, y yo quiero que lo entendamos, no es dejarnos de hablar. Y hay algo que a mí me molesta, no me gusta, que es que yo siento que cuando nosotros entre más temor y más amor a Dios tenemos, no debemos creernos superiores a los demás, sino la Biblia dice que cuando tú tienes más amor y estás más conectado con Dios, dice que tienes la capacidad de ver a los demás como superiores a ti mismo. Entonces cuando hablamos esa palabra que es muy despectiva y muy arrogante y no es de un hijo de Dios, nosotros los creyentes y los del mundo, ellos que son los del mundo, tu fe no te está sirviendo cuando haces esas apreciaciones, porque te crees de mejor categoría que las otras personas y no es así. Pero es que por lo menos, si nos basamos a la Biblia habla de eso, ¿no? Los del ¿Qué mundo, dice? Los del mundo. Y por lo menos Pablo dice ahí, los incrédulos, está hablando del mundo, ¿no? Las personas que son del mundo incrédulas. No necesariamente, porque ¿cómo sabes tú quién es un incrédulo? A ver, dime cuántos aquí son creyentes y cuántos son incrédulos. Eso no lo puedes saber, porque solo Dios juzga los corazones. Es lo que veníamos a ver viendo en toda esta enseñanza. Nosotros podemos juzgar acciones, pero no corazones. Pero ¿qué pasa? Ver a una persona que sepa de negocios. Y de pronto dice usted, bueno, este personaje es un ateo, pero sabe de negocios. Y uno puede pedir una opinión a él y la puede dar correctamente. Sí. Usted no puede decir. Porque son principios. Es correcto. Entonces, no todo el mundo, como dice usted, no generalizar a todo el mundo, Claro. que porque es incrédulo, que porque es otra cosa, no sabe, o que no le va a pedir un favor o una opinión. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ustedes que vienen a la iglesia y los que nos ven a través de redes sociales? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ustedes están dando pasos para acercarse a Dios y para tener un crecimiento personal. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Pero el mero hecho, si usted viene aquí y está con el celular, ¿cierto? Y mire, envíe mensajes, reciba mensajes, o está aquí y está pensando en qué es lo que tengo que hacer. Uy, hoy no alcancé a llevar ese pedido, mañana tengo que a primera hora ir. O sea, tú estás acá, pero a la vez no estás acá. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Tú estás aquí, pero no estás aquí. Entonces el hecho de solamente estar acá no te hace crecer. ¿Qué te hace crecer? Lo que dice Hernando, aplicar los principios. Porque un ateo dice, yo no creo en Dios, pero a veces aplica los principios bíblicos? Así él no crea que está aplicando los principios bíblicos y los aplica, pues hay leyes. Dios dejó leyes en la naturaleza que hace un tiempo lo hablábamos también. Dios dejó ciertas leyes y el que respeta las leyes, pues recibe la bendición de Dios. ¿Se entiende esto? Si hay alguien que es generoso y da, así diga, yo no creo en Dios, pero yo amo a este Señor porque este Señor, yo amo y quiero ayudar a las personas necesitadas y tiene un corazón bondadoso, así diga que no cree en Dios, pero si tiene ese espíritu de generosidad y da, pues recibe bendición. Son principios que Dios dejó. ¿Me hago entender, no?
¿sí? Pero cuando hablamos de salir entre ellos, lo peor que yo puedo hacer es, este señor Hernando es ateo, yo no le hablo, no, ¿por qué? Porque puede ser que con tu testimonio y con tu cariño y con tu amor lo puedas ganar. Entonces ahí es donde entramos y confundimos, que dice, salve entre ellos, por lo tanto salgan entre los incrédulos y apártese de ellos, dice el Señor. ¿Qué significa? Que yo que le voy a pedir un consejo acerca de mi fe a alguien que no creo en Dios. Eso es absurdo. Parece, ay, obvio. Pues no, a veces no es tan obvio, porque terminamos pidiendo consejos a quien no tiene la menor idea de lo que yo necesito, en el área que yo necesito que me aconsejen. ¿Se entiende? Yo tengo una apreciación. ¿Dónde está el otro? Si queremos cada vez crecer, primero que todo, en fe, ¿sí? Pues obviamente tenemos que buscar a las personas también que han tenido ese crecimiento de fe, y la cosa llegará para añadiduras, pienso yo. Si yo quiero hacer un negocio, una persona que sea muy barato para el negocio, pero no es creyente, me voy a acercar nuevamente a los negocios, a hacer un tipo de negocios, pero la fe va a estar variando. Eso es muy interesante. No me interesa hacer socios, porque yo tengo 4 socios que hagámosle, pero lo que yo quiero es estar aquí creciendo más en Dios, que nuevamente con la plata, ¿sí me se permite? Sí, porque hay muchas maneras de hacer dinero, ¿sí o no? Sí. Pues bueno, perdón. Y lo que también yo diría que aparte de estar siempre buscando el crecimiento de plata, ¿sí? Es el crecimiento espiritual, porque ahí llegan todas las cosas, ¿sí? Y entre más estemos cerca a personas que están con Dios, pues estaríamos más cerca de Dios. ¿Sí me se entender lo que yo más o menos quiero decir? Entonces, eso es lo que yo veo, ¿no? Porque si queremos crecimiento, si queremos crecimiento en la manera de deporte, listo, me asocio con los ganadores, pero ellos buscan un crecimiento personal, más no de fe. Ahora, imagínense, a ver, se le pongo una palabra fácil. Imagínense que Cristina es una atleta, ella le gusta el atletismo, y entonces quiere ser una campeona de atletismo, ¿ok? ¿Sí? Va a buscar, miren a veces la mentalidad que tenemos nosotros. Entonces va y se mete al primer club que encontró, ¿cierto? El primer club de atletismo. ¿Por qué? Porque ella quiere ser una atleta, ¿sí? Entonces, ¿es bueno eso? Pues sí, aprende la técnica, ¿cierto? Ahora, ¿qué? Si ella realmente quiere ser campeona en atletismo, pues busca un club que tenga campeones, o un club que haya ganado campeonatos. Mire lo que pasó con Usain Bolt. ¿Han escuchado de Usain Bolt? El jamaiquino que ganó, pero resulta que la mayoría de medallistas olímpicos de los 100 metros planos van al mismo club de atletismo en el mundo, que es en Jamaica. La mayoría de medallistas olímpicos van al mismo club. Entonces, si Cristina quiere ganar los 100 metros planos en las Olimpiadas, ¿a qué club tiene que ir? A Jamaica. ¿Usted me entiende? ¿Me hago entender? ¿Ve? Pero espera un momentito. Les estoy hablando de algo real. La mayoría, bueno, lo que ya le dije. Pero después se descubrió que la mayoría de atletas de carreras de fondo, sí, carreras de fondo, de las maratones, los medallistas olímpicos de las carreras de fondo van a la misma escuela de atletismo en Kenia. Yo no estoy inventando, estoy hablando de un reportaje. Y en las últimas décadas, escuchen, no ha habido otro campeón olímpico ni en 100 metros planos ni en fondo que no vayan a alguna de estas dos escuelas. Ahora, la pregunta es, si Cristina quiere ganar o en los 100 metros planos o en la carrera de fondo, ¿a qué escuela de atletismo debe ir? Jamaica y Kenia. ¿Sí? O sea, es que a veces decimos, no, yo aquí voy a meterme en la escuela del Atlético Bucaramanga y ahí me voy a poner a correr con todo, sí, espectacular, y tal vez les ganes a todos los de Bucaramanga, pero no sé si serás campeona nacional, no sé si llegarás a las Olimpiadas y no sé si ganarás en las Olimpiadas. Puede ser.
pero el porcentaje es mucho menor. Quiere ver que Atlético Bucaramanga no va a aspirar a ser selección Colombia. Ok. ¿Se entiende? Entonces a veces nosotros le ponemos mucho romanticismo y es la verdad, con quien te asocies y el entorno donde estés, eso te forma. Básico, doloroso, le duela, no le duela, diga no estoy de acuerdo, me parece bien, enójese, se enoje, no le guste, pero reflexionen, mediten esto. Y no son invenciones mías, son estadísticas. ¿Ves? Es más, eso que les estoy diciendo, esta historia se las cuento porque pagué un seminario hace poco y me costó bastante. Pagué. Y ahí aprendí todo eso que les estoy diciendo hoy. Esta historia la conocí en eso, porque el conocimiento vale. Y porque cuando tú quieres crecer, tú necesitas rodearte de los mejores que te enseñen. Miren lo que dice el Señor, salgan de entre ellos, pero después de que ustedes salgan entre ellos se acercan al más grande, dice, y entonces yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Por qué Dios habla de paternidad después de que dice salgan entre ellos? Porque si ustedes son capaces de dejar todo este entorno malo y acercarse a Dios, Dios los trata y nos trata como hijos y como hijas. ¿Y cómo le va a un hijo de Dios? Excelente. Felicísimo, Pues de ese tema yo sí tengo bastante testimonio, pero le cuento que si me pongo a hablar esta noche no acabamos. Ay, no. Sí, déjenme acabar a mí. Gracias. No me tire a mí, sí, pero a ver, pásala por favor. Ok. Listo, ok. Es la historia, esta es la historia de Amnón y Tamar, los hijos de David. David tenía un hijo que se llamaba Absalón. Sí, pues fueron Absalón el que lo derrocó. Y Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar, que era hermosa. Ellos hijos de una mamá. Pero por otro lado David, que era todo un semental, entonces tenía otra mujer. Y la otra mujer tuvo un hijo que se llamaba Amnón. Y dice que Amnón se enamoró de su hermana, pero no, la gente dice, no, el amor viene de Dios, como hace poco que estaba a punto de dar una charla en una conferencia a los LGTBI, que lamentablemente no pude, no me dejaron, pero ellos, la bandera de ellos es que nos amamos y el amor viene de Dios, ¿sí? Entonces, no todo lo que uno siente es amor, como este loco que se enamoró de su hermana, dice que se enfermaba de la obsesión que tenía, no era amor sino una obsesión. Entonces un día estaba triste y por favor, ¿quieres poner 2 Samuel 13? Entonces llega y estaba triste y le dice a su amigo, sí, ella me entiende. Marcelita es muy inteligente, gracias Marcelita por asistir. ¿Sí? Entonces viene el amigo de este, ¿cómo se llamaba? Ok, listo, súbela por favor. Bueno, ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, ojo con los amiguitos, su primo Jonadab. No es que tranquilo está con los primos o con las primas. Oye hermano, si han habido pérdidas a veces de las personas, es que los papás piensan que los primos son buena gente. Y cuando se dan cuenta los primos, han conducido a sus hijos a la perdición. ¿Sí? Y hablo todavía a los padres que tienen hijos que puedan educar, ¿no? Entonces, y ojo que no hablo, porque a veces pensamos, no lo mandamos donde mi hermana o donde mi hermano, que ellos tienen comodidades y allá sí le dan de comer y están bien cuidados, y a veces los chicos se pierden en las casas de la gente que tiene más recursos económicos que usted. Entonces no hay garantía de nada. Lo único que podemos garantizar del bien de nuestros hijos es que nosotros los criemos bien. Y hay que estar cuidándolos permanentemente. ¿Se entiende esto? Entonces, dice,
Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día Jonadab le dijo a Amnón: ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Es decir, oiga hermano, usted teniéndolo todo, ¿por qué anda tan aburrido? Ah, Jairo, mire, tiene carro, tiene casa, tiene de todo. ¿Por qué anda usted aburrido? Pues dicen, va para el cielo y va llorando, ¿no? Entonces Amnón le dijo: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Qué indio, ¿no? No dijo, estoy enamorado de Tamar, mi hermana, o mi media hermana. ¿Qué dijo? O sea, como... dice que su hermana, dice. La hermana, sí. Le dijo, estoy enamorado de la hermana de mi hermano. O sea, no dijo de mi media hermana. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Qué tremendo, ¿no? Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió: por favor, deja que mi hermana Tamar venga y prepare mi comida preferida, mientras yo observo, así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le hornó su comida preferida, pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y le dijo a sus sirvientes: salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Yo sé que han leído esta historia, también no la recordaban, ¿no? Súbela más, por favor. Entonces él le dijo a Tamar: ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió: ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Impresionante, ¿no? Pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto, el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Vete de aquí, le gruñó. No, no, gritó Tamar, echarme de aquí ahora es aún peor de lo que ya me has hecho. Pero Amnón no quiso escucharla. Entonces llamó a su sirviente y le ordenó: echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella. ¿Qué es lo que pasa? Y quiero tomarme unos momentos para hablar un poco acerca de por qué es tan peligroso el movimiento LGTBI y la ideología de género. ¿Sí? Porque una persona puede tener su elección sexual, su elección de su identidad sexual, pero después de que sea mayor. ¿Por qué no le podemos prohibir, cierto? Si alguien quiere hacer, si Dios no se lo prohíbe, imagínense nosotros. Pero, ¿en qué estamos en contra? Que adoctrinen a los niños desde pequeños, porque un niño no tiene claridad, un niño tiene que ser instruido y enseñado. ¿Sí? Hace poco conocí la historia de un niño que le nació la hermana y después quería ser mujer, un varón, y entonces ellos no eran cristianos, pero eran personas creyentes. Dijo: no, esto algo no anda bien. Entonces cuando empezaron a hacerle terapias y hacerle un seguimiento, descubrieron que era porque los padres estaban prestando más atención a la niña que había nacido. Entonces el niño por querer llamar la atención, entonces empezó a querer ser mujer. Cuando ellos descubrieron eso y le empezaron a prestar atención debida al niño, el niño se le quitó esa confusión. Pero si hay una ideología de género que respalde esas cosas, entonces ¿dónde va a quedar esta humanidad? ¿Y por qué les digo esto? Por lo que pasó a este hombre. No, es que yo la amo, pero tan pronto se acostó con ella, ¿qué dice? La odió más de lo que la amó. Entonces la amaba de verdad. No. Y tenemos que aprender a leer la Biblia, porque no, es que si dice que la amó ahí, la amó. No necesariamente, no.
Hay que aprender a entender el lenguaje de la Biblia. A veces olvidamos el lenguaje que hay ahí representado. Hay un salmo también, me acuerdo bien, que fue de David, que David le dice que amado mío, que dice que era el cariño que él sentía por ellos. Y ellos también se pegan de los versículos de la Biblia, de que David era gay también. Ok, claro, entonces aquí miren lo siguiente. ¿Cómo comenzó esta tragedia? Una obsesión. Sí, no, el tipo ya estaba obsesionado. Endemoniado. En la maquinación del primo. En la maquinación del primo, en el consejo. El otro dice que estaba loco, estaba triste porque no sabía. Bájala por favor, Marcelita. O sea, al principio dice, ¿por qué está triste? Dice, es que yo estoy enamorada de mi hermana. Pero mira lo que él pensaba. Escúchame, mira lo que pensaba. Pero nunca la voy a poder volver, nunca la voy a poder tener. Hasta que llegó un gran amigo, ¿no? De esos parceros que te pasan el marihuano, de esos que te invitan a beber, de esos que te dan esos consejos tontos, y a veces que pensamos que porque ya somos grandes, tenemos bigote, o ya se nos está cayendo el pelo, somos tan inteligentes. A veces un amigo, un gran amigo de esos nos da un consejo que en vez de ayudarnos nos destruye. Escúcheme esto, hasta de los padres, hasta de sus seres más queridos. Y hablábamos en el Santander, creo que en Cabecera, cuando la mujer de Job le dijo, ¿todavía crees en Dios? Maldice a Dios y muérete. ¿Ve? Imagínate, Job le hubiera escuchado el consejo a su mujer. Pero ¿qué dijo Job? Mujer, yo sé que estás hablando desde el dolor, pero estás siendo necia. Yo sé que estás adolorida y que te duele, pero lo que estás diciendo no es correcto. Entonces, ojo los consejos que escuchamos. ¿Sí? Pásala por favor y ya terminamos. Ya ahí terminó la historia, y entonces ya que... Pero bueno, 2 Samuel 13. Ahí la lees en la casa. Ok, Mateo 11:29, ¿qué dice el Señor? Así que el que anda con sabios es sabio y a su vez va aumentando en su sabiduría. Ellas me pedían un consejo en algo, y algo que yo pude aprender, no de mi propia experiencia, sino de la experiencia de personas que son más sabias, o sea, más expertas, tienen más experticia en ciertos negocios. Yo podía aconsejar a alguien que me comentaba su situación, y yo lo pude aconsejar no basado en mi propia experiencia, sino en la experiencia de personas que van más adelante mío en los negocios. ¿Por qué yo le pude dar ese consejo a esa persona? Porque le escuché y le aprendí a gente sabia, ¿sí? Entonces a veces no necesito vivir todas las experiencias. Dios quiere que nosotros aprendamos por obediencia, no por experiencia, ¿sí? Por eso el Señor decía, dígale a mis hijos, cuéntenle a sus hijos, cuéntenle a los hijos de sus hijos, es decir, que no se vuelvan a tropezar con la misma piedra. Pero a veces nosotros queremos aprender con experiencia, y no es bueno, porque aprender con experiencia nos puede costar mucho dinero, mucho dolor y muchos años de vida, ¿sí? ¿O no? Sí es. Mateo 11:29. Yo creo que aquí como el Señor dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Póngase, mire que dijo el Señor en Mateo 11:29, póngase mi yugo y déjenme enseñarles. Qué lindo esto, ¿no? A mí me asombra la humildad de Dios. Dios, si hay alguien humilde, es Dios. Dijo, déjenme enseñarles. Imagine Dios diciendo, ay no, por favor, déjenme, que yo quiero enseñarles. Increíble, ¿no? En vez de uno andar rogándole, diciéndole, por favor, enséñame, por favor, enséñame. Es Jesús el que le decía a sus discípulos, por favor, déjenme enseñarles. ¿Ah? ¿No les parece eso muy grande? Es increíble. Dice, pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma.
Los discípulos de Jesús aprendieron de Jesús por pasar tiempo con Él. ¿Entienden? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo aprendieron los discípulos de Jesús? Pasando tiempo con Él. Y a veces como padres decimos cosas, pero hacemos algo diferente. A veces nosotros somos mala influencia para nuestros hijos, porque nuestros hijos no ven carácter en nosotros, no ven disciplina en nosotros. ¿Saben qué? A veces no ven ni siquiera honestidad, a veces nuestros hijos nos agarran en malos negocios. Qué increíble, ¿no? Pero después queremos que ellos crean. A veces como líderes espirituales los pastores son tremendos personajes y queremos que la iglesia y los feligreses sean personas muy santas y puras. ¿Saben qué es lo más triste? Que es más fácil pensar que los otros son mala influencia para nosotros o para nuestros seres queridos. Pero qué terrible es pensar que nosotros somos mala influencia para ellos. Eso es wow. Imagínense que Fernando llegue a descubrir que Fernando es mala influencia para sus hijos o para su familia. ¿No sería doloroso eso? ¿Sí? Que lleguemos a descubrir, que llegue a descubrir yo, que César llegue a descubrir que yo soy tremenda influencia negativa para mi hijo o para mi familia. Eso sería muy doloroso. Pero ¿sabes qué es más doloroso? Es que a veces es verdad. Es que a veces es verdad, porque cuando nos ven personas indisciplinadas, inconstantes, personas negativas, malos administradores, derrochadores, pobres, débiles. Qué responsabilidad, ¿no? ¿No les parece? Yo sé que les estoy diciendo algo muy serio, pero es una verdad. Yo sé que ninguno de los que estamos aquí queremos ser mala influencia. Yo lo sé, yo eso lo creo. Jamás creo que doña Oliva sueñe con ser mala influencia para sus hijos. Ni ninguno de los que estamos acá. Pero quiero terminar en esta noche llamándolos a la reflexión. Examinémonos. Porque a veces tú piensas que los amigos de tus hijos son los malos. ¿Sabes qué es lo más triste? Que a veces son tus hijos la mala influencia para otras personas. Y eso es doloroso. Y ahí es donde tenemos que entrar a cuentas con el Señor y decirle y pedirle a Dios misericordia y decirle: Señor, ayúdanos, Señor. ¿O no? Dios, Señor, que fuéramos sal de la tierra y luz del mundo. Y no todo lo contrario. Que Dios nos ayude. De verdad, que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos permita ser realmente esa sal de la tierra y esa luz del mundo. Empezando por nuestro prójimo. Ustedes saben cuál es nuestro prójimo, ¿no? Que nuestra familia nos vea y dé gracias a Dios por nosotros. Que nuestros hijos nos vean y alaben a Dios por su vida. Que no tengan nada que reprocharnos. Y que si lo hacen, sea sin ningún sustento verdadero. Pongámonos de pie, por favor, y oramos en esta noche. Señor, gracias te damos. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes quiénes somos. Tú sabes de quién nos rodeamos y a quién estamos abriendo nuestro corazón, Señor. Tú sabes a quién recurrimos.